Días, hermanos, que Dios se bendiga. Para los que estaban en otro video, se cortó la cámara, entonces estoy reiniciando. Entonces voy a invitar a algunos y después de eso voy a hacer un resumen rápido de lo que ya enseñé y voy a seguir el estudio. ¿Listo? Y bueno, estamos viendo Juan 14 y ya leímos esos versículos para ver que Jesús quiere ser nuestro consolador. Y él comienza explicando eso con el sexto verso que nos da en el Evangelio de Juan, que es: yo soy el camino, la vida y la verdad. Y hicimos un resumen sobre el capítulo para ver las 5 maneras que Jesús quiere ser nuestro consolador. Y comenzamos exponiendo versículo 1. Viendo que Jehová quiere enforzar nuestros corazones, darnos gozo y alegría y ser nuestra ayuda de corazón. Y también Cristo quiere ser lo mismo porque Cristo es Dios. ¿Sí, no? Y ya vimos que los judíos ya reconocieron eso de Jehová, porque creyeron en el Dios viviente. Pero Jesús, por medio de su ministerio, quería mostrar la verdad, que el Hijo de Dios también es Dios, y por eso debes creer en Él. Y vimos versículos que muestran eso en el Antiguo Testamento, y estamos haciendo la conexión a hoy en día, porque hay muchos que no creen en Cristo, pero dicen que creen en Dios. Y hablamos de las religiones de este mundo, incluyendo cristiandad, porque hay muchos que dicen que son cristianos y nunca confiaron en Cristo para ser salvos. Confiaron en Cristo más otras cosas, ¿sí ven? O no en Cristo, sino sus obras. Y eso no es suficiente, ¿sí ven? Si no permaneces en la doctrina de Cristo, no tienes a Dios, dice Juan en 2 de Juan 9. Y bueno, siguiendo, vamos a mirar versículo 2. Versículo 2. Y Juan 14, versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Entonces vea que Jesús se refiere a algo que los judíos ya reconocen también, especialmente los discípulos. La verdad que el Padre Celestial tiene un hogar. Y ese hogar se llama el cielo. Para nosotros sabemos que es el tercer cielo, según algunos versículos en Corintios. Pero vamos a Primera de Reyes 8. Quiero mostrar eso porque hay algunos judíos en estos días que no creyeron en Cristo, que dicen que el Antiguo Testamento o las escrituras hebraicas no enseñan que Dios está en el cielo. Primera de Reyes 8. Cuando escucho eso, a veces pienso, ya vi una persona que no había leído su Biblia, que no sabe nada del Antiguo Testamento. Y Dios me dio la oportunidad de dar testimonio a un judío así. Él no sabía nada de sus escrituras hebraicas y fue por eso que podía mostrar algunas cosas en eso para conectarlos a Cristo. Gloria a Dios por esa oportunidad. Pero puede ser cristiano que encuentras uno que trata de hablar contra ti en la misma manera, diciendo que las escrituras hebraicas no hablan del cielo, o no hablan del infierno, o no hablan de esto, esto y esto, pero todo eso está en el Antiguo Testamento. Nada de eso es nuevo. Es que solamente Cristo habló de esto muy directamente y claramente y dijo la verdad sobre a dónde los almas de personas van a ir si no confían en Él. Y eso molesta a muchos. ¿Sí? Pero es cierto, sin Cristo no tenemos esperanza, porque Cristo es Jehová. Primera de Reyes 8 y versículo 27, tenemos a Salomón predicando en frente del pueblo de Israel después de que ellos hicieron el templo de Salomón. Y él dice: ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra?
He aquí que los cielos de los cielos, no te comprenden. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Vea que él reconoce que hay cielos y cielos de cielos. Y él sabe que Dios es más grande que todo eso. ¿Sí, ve? Porque Dios creó el cielo. ¿Sí, ven? Dios siendo eterno y omnipresente, Él está en todos lugares y más. Pero parece que Salomón sabía eso, porque ellos no saben eso. ¿Sí, ven? No entiendo. Isaías 57. Isaías 57, por favor, y versículo 15 dice. Isaías 57 y versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad. Se parece que eternidad es el lugar donde Dios habita. Isaías sabía, Salomón sabía, por qué hay judíos hoy en día que no saben de eso. ¿Sí? ¿Y sabe lo que es raro para conectado hoy en día? Hay muchos religiosos que saben nada sobre su texto sagrado. Por ejemplo, hay cristianos que no saben nada del Nuevo Testamento. Solamente los versículos que a ellos les gustan, es todo lo que saben. Porque ellos escucharon eso en una prédica por ahí. Ellos nunca están ahí leyendo el Nuevo Testamento. Entonces, el creyente de la Biblia reconoce eso. Tú tienes que mostrarles la verdad porque no saben. Realmente son ignorantes sobre esas cosas. ¿Estás listo para enseñar? Y es lo mismo con musulmanes, no saben el Corán. Porque no saben que la palabra de Allah, ¿sí ve? Nunca pecó y es eterno. Y se refiere a Jesús. En su propio Corán. ¿Sí ve? O mormones no reconociendo nada de su libro de Mormón. Testigos de Jehová no sabiendo tanto de su traducción de Nuevo Mundo, porque puedes usar eso para mostrar que Jesucristo es Dios, lo dice en su Biblia. ¿Por qué no crees eso? Si tú crees la Biblia. ¿Sí, es que la gente no cree en la Biblia, cree en las doctrinas que hombres organizaron para ellos, para enseñar. ¿Sí ven? Las traducciones de los hombres, y por eso están rechazando el mandamiento de Dios, y eso es incorrecto. ¿Okay? Juan 14, y versículo 2 continúa diciendo, yo voy a aparejaros el lugar. Y aquí tenemos algo nuevo para los discípulos, porque los judíos estaban esperando otra cosa. ¿Sí ven? Estaban esperando que el reino de los cielos sean cumplido aquí en la tierra, cuando su rey se regresa y da a Israel básicamente su tierra. ¿Sí ven? Para que ellos son la cabeza de las naciones, para que ellos se quedaron aquí reinando en este mundo con su Dios para 1000 años. Eso era la esperanza para los judíos. Pero ahora Jesús está diciendo que yo voy a hacerles un lugar a donde está el Padre, es decir, voy a llevarles al cielo. Eso es algo nuevo. ¿Sí, ¿verdad? Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Quiero mostrarles que Abraham, él reconoció eso, sobre esa esperanza y promesa que Dios dio a los judíos. Hebreos 11. Y versículo 8 dice, por fe habitó en la tierra, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra la promesa como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con firmes fundamentos, el artífice
y hacedor de la cual es Dios. Y vea que Abraham estaba ahí buscando en la tierra una ciudad que fue edificada de Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Isaías 65. Isaías 65. Isaías 65 y versículo 17 dice: porque aquí que yo, eso es Jehová, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá pensamiento. Mas gozaros y alegraros por siglo de siglo en las cosas que yo crearé. Porque aquí que yo crío a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y alegrarme con Jerusalén, y gozarme con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y todo eso es cumplido en el milenio cuando Dios edifica Jerusalén en la tierra. ¿Sí, no? Pero ahora Jesús está diciendo que Él está haciendo un lugar para los discípulos que van a ser cristianos después de la resurrección. ¿Sí, ven? Algo diferente. Haciéndoles un lugar en el cielo. ¿Qué es eso? Revelación 21. Revelación 21. Revelación 21 y versículo 10 dice: y llevóme, eso es Juan hablando, y llevóme en el espíritu a un monte alto, y mostróme la grande ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Sí, no? Porque Jesús estaba haciendo ese lugar en el cielo, ya está descendiendo en Revelación 21, muy interesante. 11. Teniendo la gloria de Dios, y su lumbre era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe cristalizante. Wow. 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y sabemos que hay 11 apóstoles del Cordero ahí, escuchando esto en Juan 14, si ves para ellos. Siguiendo. 16. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su longitud es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, y tenía 12,000 estadios, y la longitud y la anchura y la altura de ellas son iguales. Muy interesante. Parece que hay mucho espacio en ese lugar para moradas, como dijo Jesús. Eso es muy grande, ¿verdad? Hay muchas estimaciones diferentes con eso y tiene que ver cómo interpretas versículo 16. Pero si piensas en la forma grande o la forma más pequeña, los dos son muy grandes. Hay mucho espacio para los hermanos en la fe. 18. Y el material de su muro era de jaspe, empero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Wow. Hermoso, completamente puro, sin mancha, no puede ser manchado. Jesús está aparejando para nosotros un lugar maravilloso y por eso debe ser consolado, ¿sí, no? Juan 14. Juan 14 y versículo 3 dice: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí ven? Jesús dice que Él mismo va a regresar para llevar a los discípulos a donde Él está. Muy interesante, ¿no? No va a mandar un ángel nada así, Él mismo, para que tú puedas tener consolación. Y Él va a llevarte a donde estaba, que es el cielo. ¿Sí ven? ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? 4. Y sabéis dónde yo voy, y el camino sabéis. ¿Okay? Y todo esto aquí es una doctrina nueva que es para cristianos. Y Él está introduciendo esto a los discípulos. ¿Sí ven? Vamos a confirmar a dónde está Jesús en este momento, para que puedas ver la conexión. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4.
Hebreos 4 y versículo 14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote, refiriendo a Jesús, que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿sí ve? Él está en los cielos. Retengamos firme nuestra profesión, porque eso debe darte consolación, por eso debe seguirle. Él ya está ahí. Él prometió que va a llevar a nosotros a donde Él está. Gloria a Dios. ¿Cuándo será que esto pasa? Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Y muchos saben que estos son versículos que tienen que ver con el rapto, el arrebatamiento de los cristianos. ¿Qué crees de eso, Manuel? ¿Es antes o después de la tribulación? Antes. ¿Ok? Y si no crees eso, no tienes consolación, estás turbado de corazón. Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 16. No, yo no siento así, tengo confianza, entonces, ¿por qué estás guardando cosas en su sótano, preparando para la tribulación, porque anticristo llegará? Estás preocupado de eso más que evangelizando, viviendo para Cristo, mostrando Cristo a otros en su vida. Es porque estás turbado de corazón, no tienes consolación porque no estás siguiendo la doctrina nueva que Jesús está mostrando aquí en Juan 14. Y también en 1 Tesalonicenses 4 y versículo 16 que dice: porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Él dijo que va a recoger a los discípulos y llevarlos donde Él está. Y va a hacer lo mismo con los cristianos. Eres un cristiano. Renaciste. Porque si no renaciste, vas a estar turbado de corazón porque no tienes la persona perfecta morando aquí. Eres ese pedazo de puzzle, rompecabezas que todos necesitan en su vida para ser completos. Dios. Y solamente puedes recibir ese Padre por medio de Jesús. 18, ¿ves? Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras, ¿sí ven? Eso debe ser una consolación este rapto. Entonces, por favor, cree en el rapto según la Biblia para cristianos antes del tiempo de la angustia de Jacob. Vamos a Juan 14 otra vez. Juan 14, vamos a seguir adelante. Juan 14 y versículo 5, dice Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y bueno, Tomás sigue ahí con una vista terrenal, reconociendo lo que está aquí y no escuchando y recibiendo tanto las cosas celestiales que Jesús está enseñando ya. Pero acuerda que esto es nuevo para ellos. Ellos están recibiendo eso directamente de Cristo en el momento y no tenían la Biblia y no son renacidos ni nada así. Entonces Jesús está listo y preparado para utilizar la pregunta de Tomás para dar más verdad sobre él. ¿Sí ven? Edificar encima de eso para darle consolación y explicar esto muy claramente a Tomás. Y él dice, Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y acuerda eso, cristiano, porque eso debe darte consolación. Si no entiendes algo en la palabra de Dios, pregunta a Dios y Él va a buscar una manera para enseñarte. Si estás preguntando eso sincero, puede ser que no estás correcto en su vida y nada así, pero Dios es un Dios de corazón y no quiere que eres turbado. ¿Sí? Entonces Jesús respondió a Tomás ahí en versículo 6 y Él quiere responder a ti personalmente. ¿Vas a escuchar? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí, respondiendo a la pregunta de Tomás, ¿sí? ¿A dónde va él? ¿A dónde está el Padre? ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, ¿sí? Y Dios es bueno, Él edifica y da más cosas, ¿sí? Me gusta eso, gloria a Dios. ¿Okay? Y hay tres aspectos con ese Dios yo soy. Entonces lo que quiero hacer para el resto de este mensaje es hacer una prédica pequeña comparando el primer Adán con el segundo Adán. ¿Sí? Y ver cómo eso conecta a este sexto nombre. Okay. Los tres aspectos son el camino, y eso puede referir a su comunión con Dios en la tierra cuando estás andando y caminando con Él en este mundo temporal, ¿sí? En este mundo impío. La verdad, que es la ciencia de Dios, que Dios quiere revelar a todos, y hoy Él revela eso por la Santa Biblia. ¿Sí ven? Jesús es el verbo de Dios, Él es la Biblia encarnada. Y Él sigue revelando a sí mismo en las palabras de Dios, ¿sí ven? Porque hablan de Él. Juan 5 y versículo 39, creo. Y también la vida, que puede referir a la vida espiritual, la vida eterna que Dios quiere dar a cada persona, según su decisión sobre Cristo. Entonces, mirando a Adán un momento, ¿okay? Acuerda que Adán él tenía comunión con Dios, él andaba con Dios ahí en ese huerto de Edén. Y tenía la ciencia de Dios porque podía hablar con Dios directamente. Él sabía que Dios le creó y creó todo lo que él estaba viendo ahí. ¿Sabía eso? ¿Sí va? Qué bendición saber eso y estar con Dios, manifestado en esa manera directamente. Y también él tenía vida espiritual porque si estás con Dios no tienes que preocuparse con eso. ¿Sí va? Dios es vida, ¿no? Entonces, si no diste cuenta en los evangelios que nadie murió en la presencia de Cristo cuando estaba ahí en su ministerio, ninguna persona murió. ¿Sí? Piensan en esos malhechores, ¿sí? O mal hacedores, ¿cómo se llama? No me acuerdo esa palabra. Esos criminales que estaban ahí al lado de Jesucristo en la cruz. Ellos no murieron hasta que Jesús murió primero, murieron después. Pero en su presencia no podían, no eran capaces. Porque Dios es vida. Y Adán estaba ahí con Dios y no tenía que preocuparse con eso. Pero cuando Adán pecó, ¿sí? Y por su propia voluntad decidió seguir a su esposa, ¿sí? Que fue engañado por Satanás, pero él decidió. En ese momento ya estás viendo a Adán escondiéndose de Dios, ¿sí? Él escondió. ¿Okay? Ya no está caminando con Dios, no está en su camino. ¿Okay? Y en lugar de recibiendo y siguiendo con la ciencia de Dios, él recibió la ciencia de mentira. Y es por eso que él ya estaba tratando de hacer su propia justicia por haciendo ropa por hojas de higuera, ¿no? Tratando de cubrirse porque ya reconoció, yo soy desnudo. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Que hay consecuencias por pecado. Y también él no tenía vida espiritual ya murió espiritualmente. En ese momento que él comió de ese fruto. Y es por eso que la Biblia dice, todos en Adán mueren. Y ya hoy en día estamos viendo que la humanidad necesita tres cosas con Dios. ¿Verdad? Hablando del camino, necesitamos reconciliación con Dios. ¿Verdad? Hablando de la verdad, necesitamos iluminación sobre la verdad que Dios quiere darnos. En cualquier cosa, especialmente las cosas espirituales. Y necesitamos regeneración para que otra vez nuestro espíritu que está muerto en delitos y pecados puede tener vida y conexión con Dios. ¿Sí? Y todos los hombres tratan de cumplir esta necesidad de una manera u otra, ¿sí ven? Buscan propósito y significado en sus vidas, tratando de aplacar a Dios en una manera u otra porque saben que necesitan a Él.
Por eso todos los hombres quieren alabar a algo, ¿sí ven? Incluyendo el ateo que alaba a los hombres y la ciencia. Entonces no dejan que ellos te engañan diciendo que alaban a nada. Claro que alaban su mente, que creen que son inteligentes, ¿sí ven? Pensadores libres. Por favor. Que ni siquiera puede justificar lo que está pensando. Pero bueno, eso es lo que la gente siempre está buscando y por eso buscan una manera de cumplir esas necesidades. Pero la Biblia dice, vamos a Proverbios 14. Proverbios 14. Proverbios 14 y versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, mas su salida es caminos de muerte. Y los hombres buscan un camino y parecen bien para ellos, tratando de cumplir esas tres cosas. ¿Sí ven? Pero no pueden ser regenerados, no reciben la iluminación de Dios y no pueden ser reconciliados por sus propias obras en esa religión. ¿Sí ven? Y es por eso son los caminos de muerte, no son de vida. ¿Sí ven? Vamos a Romanos 3. Romanos 3. No solamente eso. Romanos 3 y versículo 12 dice, todos se apartaron del camino de la justicia, ¿sí ve? Entonces están en caminos de injusticia. Hay solamente un camino de justicia. El resto es error, no es verdad. ¿Sí ve? Algunas se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno solo. No, eso es interesante, porque muchos cuando están buscando ese propósito y significado en su vida y tratando de cumplir su necesidad de reconciliación, iluminación y regeneración con Dios, hacen buenas obras, ¿no? Pero según Dios no son buenos. Entonces es un milagro que puede ser una buena obra, pero el problema es que ellos en su ser no son buenos. No hay quien haga lo bueno. ¿Verdad? Y cuando trata de cumplir esas obras, están haciendo cosas malas porque no es según el camino de justicia. ¿Sí ven? Se apartaron de Dios. Y es por eso que Jesús dijo en Mateo 7 y versículo 13, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y los que van por él son muchos. Eso es muy triste, ¿no? Por eso hay tantas religiones que fueron escritos por medio del diablo, de Satanás, listo para engañar y decepcionar a la gente, y nosotros, ya siendo lejos de Dios, somos más listas para seguir un camino de injusticia que el camino verdadero, y escogemos esas religiones de pecado y muerte, oscuridad y tinieblas, ¿sí? Para que quedamos siendo renacidos y regenerados por Dios. Entonces solamente podemos encontrar ese significado y propósito perfecto en el Padre Celestial. Y como ya vimos, Jesús dijo, crees en el Padre, creer en mí también. ¿Sí? Solamente puedes recibir esa perfección por medio de creyendo en el Hijo Jesucristo. ¿Sí? Porque Jesucristo es el camino. Él puede darte reconciliación. Vamos a 2 Corintios 5 para ver esto. 2 Corintios 5 y versículo 18 dice, y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo. ¿Sí, va? Jesucristo, de manera que puedes recibir reconciliación, versículo 18,
y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y Cristo no solamente hace que puedes reconciliarte con Dios, sino Él te da el ministro, ¿sí? El ministerio de de ayudar a otros a reconciliar con Dios también. Es decir, ya estás caminando con Dios, vas a tener comunión con Dios en la tierra en esta vida temporal. ¿Sí? Jesús es el clave de todo esto. Nadie viene al Padre sino por Él. Y Él es la verdad, porque Jesús dijo en Juan 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo. Y cuando Dios muestra su luz, eso te da verdad, te ilumina. ¿Sí ven? Si conoces a Cristo, ya eres iluminado y puedes ver la verdad de este universo. Gloria a Dios. Y Él es la vida, porque Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3, el que es nacido de espíritu con E mayúscula, espíritu con E minúscula, es. Y ya eres engendrado. Renaciste, ¿sí ven? Según la Santa Biblia. Y ya tienes vida espiritual. Ya el Espíritu Santo mora en su corazón. Ya el Espíritu da testimonio a su espíritu que eres un hijo de Dios. Gloria a Dios. Y es por eso, vamos a Mateo 7. Mateo 7. Ya cité versículo 13, quiero leer versículo 14, porque Jesús no terminó su mensaje ahí en 13. Mateo 7 y versículo 14 dice, porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Que hay solamente un camino, el camino de justicia, el camino de paz. Yo soy el camino, dijo Jesús. ¿Estás en eso? Y si sigues confundido sobre ese asunto, vamos a Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Para que puedas ver que la Biblia enseñó esto muy claramente. Porque imagino que estás pensando, sí, Jesús es el camino, pero también confío en María. ¿Sí? Jesús es el camino, pero también confío en un santo. O estoy tratando de buscar a Cristo por un santo. Okay. Eso suena posible, pero la Biblia dice, Primera de Timoteo 2 y versículo 5, dice, porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Nadie viene al Padre sino por mí. En todo, en oración, en conociéndole, en viviendo para Él, todo. Recibiendo la verdad, nadie viene al Padre sino por Cristo. Él es el único mediador. Entonces, ¿por qué estás hablando sobre María? La Virgen Guadalupe, ¿sí? Fátima, Aisha, Madonna, lo que sea, Zeus, Santo Francis de Asís y todo eso. Ellos no son Jesús. Jesús es el único mediador. Dios no va a escuchar sus oraciones si no estás buscando a Él y estás buscando a otros. ¿Sí ven? Estás reconociendo. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Y es por eso que la Biblia dice que todos en Cristo serán vivificados. ¿Estás en Cristo? ¿Renaciste? ¿Arrepentiste por lo que eres, un pecador, tanto como Pedro? ¿Sí? Que dijo, Señor, aléjate de mí porque soy pecador. ¿Reconoces esa verdad? Y poniste su confianza en Jesucristo y su obra al Calvario. Cuando Él murió por sus pecados, fue sepultado 3 días y resucitó, probando a todos que era Dios manifestado en la carne y el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él venció contra el pecado y la muerte. ¿En quién estás confiando? Si estás confiando en sus obras, estás confiando en ti, no en Dios, no en Jesús. Confía en Jesús, la Biblia dice. Pero la cosa triste es que había muchos en el Evangelio de Juan que rechazaron a Jesús en lugar de confiando en Él.
Y es lo mismo hoy en día. Okay. Por ejemplo, vamos a Juan 6. Juan 6. Tenemos en Juan capítulo 1 hasta capítulo 6 Jesús enseñando muy claramente que Él es el camino en que los judíos deben confiar. Pero en Juan 6 y versículo 66 la Biblia dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con Él. Rechazaron el camino. Eso sigue hoy en día. ¿Cuántos hay que rechazan a Cristo para su propio camino, que es un camino de muerte? Es increíble que rechazan la vida, algo que es gratuito, que realmente cuesta nada, tanto como su vida temporal, no pagarse para eso. Pero gente rechazan eso por su religión, por su oscuridad, porque no quieren recibir la verdad que es conectada con ese camino. Y Jesucristo predicó mucho sobre la verdad, que necesitas a Él para limpiar sus pecados, porque usted no puede, eres un pecador. En capítulos 7 hasta 12. Y vamos a Juan 12 ya. Juan 12 y versículo 36. La Biblia dice: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. Hablando de Él mismo. Para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue, se escondió de ellos. Empero aunque había hecho delante de ellos tantos milagros, no creían en Él, y eso es el problema. Decidieron rechazar la luz por tinieblas, por oscuridad, que le gustan sus malas obras. Porque le gustan eso, le gustan no sentir o no reconocer la verdad que necesitan a Dios para ser salvos. Por eso rechazaron la verdad también y no quieren el camino, porque no puedes recibir el camino de Dios sin la verdad. ¿Sí? Y no solamente eso, pero los judíos en Juan también mostró que rechazaron la vida, y eso sigue hoy en día. En Juan 13 hasta 19 tenemos a Jesucristo dando más información sobre Él siendo nuestra vida, como en ese capítulo es nuestro consolador, ¿sí? Pero Él muestra todo eso, y los judíos que no creyeron en Él terminan su ministerio terminan sus interacciones, creo que quiero decir eso, con Cristo en Juan 19. Vamos a Juan 19. Él es la vida. Pero en Juan 19, versículo 4, la Biblia dice: entonces Pilato salió otra vez fuera y les dijo: he aquí, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen halló en él. Entonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y dice Pilato: he aquí el hombre. Y como le vieron los príncipes